Bien, gloria a Dios. Hemos terminado el libro de Colosenses. Se acabó Colosenses, ¿sí? Pero cuánta doctrina, cuánta enseñanza de parte de Dios, cuánto nos ha hablado el Señor, ¿no? Y sabemos que somos testigos, ¿no?, de este Cristo resucitado, de este único Dios. Y ahora entramos en un nuevo libro, ¿no?, en Primera de Tesalonicenses. Y vamos entonces a abrir nuestras Biblias. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, y vamos a leer los primeros 5 versículos, y donde estamos declarando que la iglesia se conoce por su fe, amor y esperanza. 3 obras que vamos a estar hablando y compartiendo en esta hora. Sabemos que el nuevo pacto, lo que Cristo ya hizo en nosotros, Él lo hizo para que se manifieste, ¿no?, esta nueva vida, nuevo corazón. Y cuando hablamos de nuevo corazón, es que el Señor transformó no solo nuestro corazón, sino que transformó nuestro cuerpo, transformó nuestra alma y transformó nuestro espíritu. Amén. Entonces, los animo a que juntos declaremos estos 5 versículos. Primera de Tesalonicenses, lo han encontrado en sus Biblias, si no lo pueden leer también de la pantalla. 1094. Página 1094 de esa versión que ustedes tienen ahí. Bien, lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, hay algo que el Señor nos está enseñando, ¿no?, y que tiene que ver con esto, que hay un fundamento, algo que es sólido y que es la doctrina del Señor y que es la palabra, lo que Dios nos viene hablando, ¿no? Debemos entender que la carta fue escrita por el apóstol Pablo, ¿no? Y es la primera carta. Colosenses se escribió en el año 62, 63 después de Cristo, pero Pablo aquí escribe en el año 51. Entonces, es la primera carta y es la más antigua. Y acá aparece, ¿no?, Pablo junto con Silas y Timoteo, ¿no?, ese joven que acompañaba a Pablo. Ya Bernabé no aparece aquí porque había tenido diferencias en la doctrina, ¿no?, y después del primer viaje ya se había separado de Pablo. Pero, claro, en esto vamos a ver cómo los judíos, los fariseos, ¿no?, siendo que él, el mismo Pablo, era judío y era fariseo, y él se menciona, ¿no?, como fariseo de fariseos, o sea, era el súper fariseo, en el cual había sido formado, pero él descubre, al tener ese encuentro con el Señor, la verdadera doctrina de Cristo, ¿no? Y esto es lo que aparece aquí en la iglesia. Entonces,
encontramos que esta carta, ¿no?, a los tesalonicenses, no había dificultades en la doctrina. Como encontramos otras cartas que sí había dificultades, que se habían apartado, que habían perdido el primer amor, pero acá no. Esta iglesia estaba firme y avanzaba en la doctrina del Señor. Ahora, para entender un poco el contexto, no lo tienen ustedes ahí en pantalla, el origen de esta ciudad era Terme o Terma, ¿no? De ahí las termas. ¿Por qué? Porque son fuente caliente, ese es el nombre. Y Tesalónica era una ciudad muy importante que estaba en Macedonia. Los romanos habían dividido en 4 distritos, ¿no? Y Tesalónica era la capital del segundo distrito. Era un lugar muy, muy importante. Pero, dicho esto, digamos, como para tener una idea de cuándo fue escrito, de cómo fue, la iglesia, tenemos que entender lo que la palabra nos enseña, ¿no? Y cómo los hombres muchas veces utilizan argumentos que vienen de lo natural y aún hasta, podríamos decir, argumentos que son diabólicos. Si nosotros miramos ahí en Hechos, y pueden buscarlo si quieren, Hechos 17, dice en el versículo 4, y vamos a leerlo desde el principio, ¿no? Ustedes tienen ahí una parte, dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos, están acá. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces, ahí encontramos, ¿no?, en este principio, en este origen, ¿sí?, que cómo se estaba conformando la iglesia. Griegos, o sea que estamos hablando, si eran griegos, no eran judíos, o sea que eran gentiles. Griegos piadosos, gran número, o sea que la iglesia primitiva, la iglesia que encontramos aquí en el libro de Hechos, estaba conformada, había judíos, pero había muchos gentiles. Y fíjense que la palabra nos aclara, y mujeres nobles, como las que tenemos aquí en la iglesia, ¿no? Mujeres distinguidas, ¿sí? Mujeres que estaban ahí. Y por algo lo aclaro, ¿no? Que no eran mujeres, digamos, vulgares, eran mujeres nobles, no pocas, o sea que había muchas mujeres, ¿no? Y esto también nos enseña que el Evangelio es para todos los estratos sociales, ¿no? Y muchas veces las iglesias apuntan a estratos sociales bajos porque tienen necesidades, y está bien. Pero también los estratos altos quizás no van a tener necesidades materiales como lo puede tener un estrato más bajo, pero necesitan igualmente de Cristo, necesitan del Señor, ¿no? Y qué bueno que nosotros también tengamos esa visión, porque es la visión que tenemos como iglesia de alcanzar ese estrato de la sociedad, ¿no? Y para eso tenemos que prepararnos también, ¿no? Estar formados, y hay un montón de cuestiones, pero la palabra nos aclara esto. Ahora, como ustedes lo tienen ahí en pantalla, dice, hubo judíos que con gran celo tomaron gente ociosa, hombres malos, y levantaron una gran turba, la cual asaltó la casa de Jasón, pero no hallaron ni a Pablo ni a Silas. Los judíos estaban enardecidos por esto, ¿no? Porque la iglesia estaba creciendo. ¿Y qué hicieron? Tomaron malhechores, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y vamos a servir. Entonces, veamos ahí en el versículo 6, ¿no? Lo tenemos acá, está, lo que estoy diciendo no es un invento mío, está acá en la Biblia, en el capítulo 17 de Hechos, ¿no? Se los leo literal de acá. Entonces los judíos que no creían en qué, en Cristo, en la iglesia. ¿Qué hicieron?
Teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos, y fíjense, ¿no? Acá es donde tenemos que prestar mucha atención a lo que está escrito. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Entonces, acá hay algo muy interesante en estas palabras, en estas afirmaciones, que el Evangelio trastorna el mundo. Y esto sigue siendo real, ¿no? La palabra trastornar, dice el diccionario, que es cambiar, dar vuelta, mover, destruir lo falso y perjudicial. Entonces, el Evangelio sigue trastornando. El Evangelio nos cambia la manera de vivir, nos cambia la manera de ver las cosas. El Evangelio de Cristo sigue siendo poderoso. Y estos judíos se daban cuenta que la iglesia estaba trastornando el mundo. ¿Por qué? Porque predicaban la sana doctrina. Ahora, no solamente esto, sino que, dice, contravienen los decretos de César. Bien sabemos que los judíos no querían saber nada con Roma, porque Roma les cobraba impuestos, porque de hecho los judíos siguen esperando el Mesías que los liberte de eso. Ellos esperaban un Mesías que venga, ¿no? ¿Para qué? Para liberarlos de Roma, del Imperio Romano. Pero ahora salen a defender a Roma, ¿no? Pueden dar la vuelta un poquito a la estufa, si quieren, para que les dé más de lleno. Entonces, fíjense, ¿no? La actitud del corazón. Estos contravienen los decretos de César. Y acá hacen una afirmación importante, diciendo que hay otro rey. Están reconociendo que hay otro rey y que ese rey, lo llaman por nombre, es Jesús. Entonces, fíjense que aún el mundo, lo trastornado, ¿no? lo mal que está en ese tiempo, y lo sigue estando hoy, están reconociendo que Jesús sigue siendo el rey. Amén. Andrés, ¿podrás cerrar la puerta si no hay tanta corriente? Está muy helado el día hoy. ¿Sí? Entonces, entendamos esto, ¿no? Que el Evangelio es violento en un punto. Acá, Andrés, acá. Andrés. Esta. Gracias. Entonces, el Evangelio nos trastornó, nos cambió. Y no solamente cambió nuestra vida, sino que cambió toda la herencia del pecado. Ya no tenemos nada que ver con papá y mamá. Ya no tenemos nada que ver con los abuelos. Ya no tenemos nada que ver porque Cristo cambió esa naturaleza. Entonces, ahora nosotros somos de Cristo. Pero ¿cuántos hay afuera que necesitan ser trastornados por el Evangelio? Porque muchos hoy deciden quedarse en casita calentitos, ¿no? Calentito, y me quedo calentito. Pero nosotros, por amor a Cristo, estamos acá, nos abrigamos y vinimos a la iglesia, ¿no? Algunos vienen de lejos y el Señor sabe eso. Con hambre, algunos llegaban con ni desayuné, me decía, ¿no? Pero me viene igual, vino corriendo a la iglesia. No, Andresito llegó bien temprano, andaba por ahí esperando, habíamos ido a buscar a él. Entonces, qué lindo cuando el Evangelio cambia nuestras vidas. Ahora, algo que decimos con respecto a esta prédica, que la gracia y la paz abundan en la iglesia. Hay gracia de Dios, ¿no? Y fíjense que Pablo comienza el versículo 1 hablando a la iglesia de los tesalonicenses, dice: en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, no fue un simple saludo de introducción por la doctrina,
sino que la gracia proviene del Hijo. Ahora hay gracia en nuestras vidas. Y como dice, ¿puede medirse la gracia? Alcanza todo lo existente y nada puede evitar su manifestación. Lo alto, lo bajo y todo lo existente. Nada puede negar la eficacia de la gracia de Dios. Solo es posible canalizarse por medio de la fe del Hijo en los corazones de los hombres. Entonces ahora esa fe que está en nosotros opera y le queremos a Dios. Y el Señor nos sustenta y el Señor nos sostiene, ¿no? Y podemos pasar momentos de adversidad, momentos difíciles, como orábamos hoy al principio, ¿no? Saber que un papá está enfermo, está grave, pero el Señor nos sostiene. Esa es nuestra esperanza, ¿no? Porque Cristo es nuestra paz. Él decía, la paz que yo doy no es la paz que da el mundo. Entonces ahora hay paz en nuestras vidas. Puede estar todo en turbulencia, puede estar todo sacudiéndose a nuestro alrededor, pero aún en eso, la paz de Cristo abunda en nuestros corazones. Pero quiero que avancemos a los versículos 2 y 3. Y decimos que la obra de fe, el trabajo de amor y la constancia en la esperanza son firmes. Son firmes. Entonces, ¿qué es lo que opera ahora en nosotros? La fe de Jesús se manifiesta en nuestras vidas, ¿no? Él es el autor y consumador de la fe. La fe de Cristo, la cual operó en Él, porque siendo hombre murió y resucitó, por eso es el autor y consumador de la fe. Su fe ahora opera en nuestras vidas. Y algunos pueden decir, pero no tengo tanta fe, me falta fe. No. Tenemos fe, todos hemos recibido la fe del Señor, ¿no? ¿Y para qué? Para que se manifieste en la iglesia. Para que se manifieste en la iglesia. ¿Y qué es lo que se va a manifestar? El milagro de la nueva vida en Jesús. Entonces, ahora, hermanos, hablábamos el otro día con los niños, ¿no? Y hablamos de los milagros, pero el mayor milagro de todos, ¿no? Dios puede, no sé, sanar a un enfermo de cáncer y lo sanó. Puede a un muerto resucitar. Y yo digo, ¡wow! ¡Qué tremendo milagro! Pero el mayor milagro es la salvación. Pasamos de muerte a vida, pero vida eterna. Entonces, ese milagro de salvación es el que se tiene que manifestar. Ahora, en nuestra vida ya se manifestó, gracias al Señor. Pero Dios quiere que se manifieste en nosotros. Por eso vamos a hablar de 3 cuestiones, ¿no? La obra de la fe. ¿Y por qué hablamos de la obra de la fe? Porque hay una ley de la fe que es activa y esta ley rompe, elimina, destruye las fuerzas del enemigo. Entonces, hay un poder cuando obramos por fe. Porque nuestra vida se manifiesta en la fe. ¿Verdad? Entonces, fíjense, usted lo tiene ahí en pantalla, lo que dice Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, acá hay una tremenda enseñanza. ¿Qué significa? ¿Cuántos tienen fe? Amén. Todos tenemos fe. Ahora, ¿cuántas obras hay en tu vida de fe? Porque podemos hacer muchas cosas, pero no son de fe. ¿Se entiende la diferencia? Pero yo puedo hacer muchas cosas. Me puedo poner a pintar esta pared ahora. Por ejemplo, si hay una buena acción, no estamos hablando de cosas malas, estamos hablando de cosas buenas. Pero es de fe, es lo que Dios quería que hiciera, ¿no? Es lo que Dios quiere que haga, es lo que Dios quiere que hable, es lo que Dios quiere que va, a donde Dios quiere que vaya. Porque a veces podemos hacer cosas, y hablando aún de cosas buenas, pero no son de fe. Entonces, se tienen que ver las obras. Por eso el Señor que nos decía, por los frutos los conoceréis. Entonces, ¿hay frutos? ¿Cómo está tu vida espiritual? Y no pasa porque tenga 2 días de creyente o tenga 50 años de creyente.
¿cómo están tus frutos? ¿No? ¿Cómo están tus obras? Porque las obras, en definitiva, son las obras que Él preparó de antemano para que yo anduviese en ellas. No, ni siquiera son las que a mí se me ocurren, son las que Dios preparó. Ahora, el apóstol Pablo ahí en Romanos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, mi vida, mi andar cotidiano, tiene que ver con la fe. Y si no es de fe, si algo hago y no es de fe, dice la palabra que no es contado por justicia. Entonces, ¿qué significa eso? Que es pecado. Si algo de lo que hago no lo hago en fe, ¿y qué significa hacerlo en fe? Que lo hace el Señor a través mío. Va a usar mis manos, va a usar mi boca, va a usar mis piernas, va a usar mi vida, pero Él lo hace. Y que Él va a operar, ¿no? Entonces, entender que la fe es por el oír, y por eso la importancia de oír la palabra de Dios. La fe es por el oír. Entonces, el ejemplo del centurión, ¿no? ¿Qué dijo el Señor cuando lo escuchó el centurión? Se maravilló, dice. Quedó maravillado. Y hay que maravillar a Jesús, ¿eh? Pero ¿por qué se maravilló? Por la fe. Dijo, Señor, yo soy un hombre que estoy sujeto a otros. Di la palabra, ni siquiera le dijo, vení, vamos a casa, orá por él. No, di la palabra. Y el centurión iba a ser, y el siervo iba a ser sanado. Entonces, esto es lo que tenemos que creer del Señor. Por eso lo que afirmamos, ¿no? La fe tiene que estar presente en todas las cosas. Y sabiendo que Dios va a obrar, ¿no? Nos gozábamos lo que compartía la pastora hoy en el inicio, ¿no? Esta niña que daba testimonio de que oramos y oramos con fe. Y algo pasó, ¿no? Entonces, y porque la oración de los niños puede mucho. Y yo lo creo, ¿no? Y yo aprovecho a pedir oraciones cuando estamos ahí orando. Y oren también por esto, ¿no? Para que ellos oren por eso. Y creo que Dios hace milagros, ¿no? Creo que oré por unas situaciones, ¿no? Por trámite y pedí por 4. Bueno, uno ni siquiera había pedido y el segundo ya hay un pequeño avance, ¿no? Y seguimos orando. Que Dios siga obrando milagros. Ahora, en segundo lugar, ¿no? Porque lo vimos aquí volvamos a Tesalonicenses, lo leímos ahí en el versículo 3. Recuerden estas palabras, ¿sí? Hablamos, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, ¿no? Y luego vamos a ver, y de vuestra constancia en la esperanza. Entonces, nos habla de un trabajo de amor. Ahora, ¿qué es un trabajo de amor? Porque acá está afirmando la naturaleza de Dios. Porque está hablando del amor de Dios. El amor que se dio en Cristo en la cruz. No es el amor ágape. No tiene nada que ver con ese amor natural, con ese amor del padre a hijo, el amor fileo. Es el amor ágape. Y el verdadero amor trabaja para hacer que todo sea bien edificado. Entonces, el amor ágape es poder y no hay espacio donde se manifiesta el amor de Dios. No hay espacio para el temor. No hay espacio para la maldad. Ni hay espacio para las maquinaciones del enemigo. Entonces, el amor de Dios está ahí presente. Fíjense que cuando hablamos de trabajo, ¿no? Algunos lunes suena el despertador, hay que ir al trabajo. Me tengo que levantar, tengo que ir a trabajar. ¿Por qué? Porque exige un esfuerzo. No es lo mismo quedarse en casa durmiendo tranquilo, ¿no? Que tener que venir, que en el caso acá nuestro estamos con tantos niños, lidiar con los niños, ¿no? Requiere un esfuerzo, como cualquier trabajo. Ahora, porque
hay un fin, hay un propósito. Pero el amor del Señor es el que nos levanta, el amor del Señor es el que nos renueva, el amor del Señor es el que nos hace estar ahí activos, ¿verdad? Y lo que dice aquí el autor de Hebreos, dice, Hebreos 6:10, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, fíjese esto, el amor se demuestra en el servicio. Estamos para servir. ¿No? Estamos para servir. Bueno, solo cuando puedo, solo cuando tengo ganas. No, en todo momento. ¿No? Para servir y aún seguir sirviendo. Entonces, no importa la edad que tengamos. Pablo se gastó, dice, ¿no? Me gasté. Y obviamente Pablo se quería ir con el Señor. Me voy con el Señor, listo, se acabaron los problemas, se acabaron los dolores del cuerpo, ¿no? Estaba todo bárbaro con Cristo. Por eso decía, para mí el morir es ganancia. Pero por amor a la iglesia, permaneció. Por amor a la iglesia, ¿no? Y nosotros podemos, pero yo vengo temprano para abrir la iglesia y preparar el lugar. Pero Pablo pasó azotes, no pocos, cárceles, naufragios, ¿no? Entonces uno mira y dice, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto? ¿No? ¿Cuánto? Señor, me quejo porque, y sí, está frío acá, ¿no? Me gustaría estar más calentito, pero al estar en aguas, naufragando en el agua, es un paraíso este frío, ¿no? Y cuántos otros que quizás están en situaciones de mayor adversidad. Pero estamos para servir al Señor. Entonces, la primera que dijimos que era dos letras. La primera es la F y la segunda la E. ¿Qué operaba? Amor. Dos letras. La obra de la fe. Muy bien. La obra de la fe. El trabajo de amor. ¿Sí? Aparece fe, amor. Y la tercera tiene que ver con la constancia en la esperanza. ¿Sí? La esperanza. Fe, amor y esperanza. ¿Cuál es la primera? Fe. La segunda. Amor. Y la tercera. Esperanza. La constancia en la esperanza. ¿Y qué? Ustedes tienen ahí una definición de constancia. Resistencia o aguante alegre. ¿No? Entonces, ¿qué es la constancia? ¿No? Algunos dicen, te tengo que aguantar todos los días, pero con alegría. Te aguanto, ¿no? Soy constante, te aguanto, pero con alegría, con gozo, ¿no? Los que son perseverantes, pacientes y prosiguen adelante. Vamos, seguimos, ¿no? Pero quizás no tanto, pero seguimos, pero avanzamos, ¿no? Avanzamos. Por eso, la vida victoriosa no está condicionada a las circunstancias. No tiene que ver con las circunstancias, cómo me siento hoy, cuánto dinero tengo, cuántas las situaciones. No. ¿Qué dice el Señor? Que la iglesia de Cristo es más que victoriosa, que va de gloria en gloria, de victoria en victoria. Entonces, si vamos de victoria en victoria, soy vencedor. No es que tengo que vencer, no, el Señor ya me hizo más que vencedor en Cristo Jesús. El Señor ya me hizo victorioso. Entonces, me levanto sabiendo que tengo la victoria. Hay dificultades, sí, pero Cristo ya las venció, así que vamos, avanzamos, ¿no? Hay victoria en el nombre del Señor. ¿Pueden decir amén? Entonces, la esperanza no tiene fin y se va renovando en forma constante. Fíjense lo que dice Filipenses 4, versículos 12 y 13. Sé vivir humildemente.
abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿No? Entonces, veamos todo este contexto, lo que el apóstol está diciendo, está declarando acá. Soy un 4x4, todo terreno, ¿no? Puedo ir por una autopista toda lisita, linda, y de repente puedo ir por un terreno escabroso, todo. Podemos ir, ¿por qué? Porque el Señor nos ha hecho así. Entonces, yo siempre, recuerdo dos instancias de mi vida, ¿no? He estado, durmiendo al costado de una ruta, debajo de un camión envuelto en un plástico, ¿no? No por necesidad, sino porque salía de mochilero a hacer dedo y allá iba, ¿sí? Que no es lo mismo aquel que lo tiene que vivir por necesidad. Pero no era muy agradable estar en esas circunstancias y uno quería viajar, no tenía dinero y salía a viajar así como a la deriva de Dios, ¿no? No tenía el Señor en ese tiempo, pero lo disfrutaba con eso. Y el Señor me ha permitido, dormir en el Hilton en Nueva York. Y obviamente, si me dan a elegir entre dormir en el pasto, ahí duro, frío, y dormir, elijo hoy por hoy más que elijo, pero en las dos cosas me contento, ¿no? Me contento en comer un tremendo asado, como me contento en comer un platito de arroz, ¿no? Pero gracias, Señor, porque tengo para comer un plato de arroz. Gracias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue diciendo este versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando el Señor dice todo, significa todo. No dice esto sí, esto no. No, todo. Entonces puedo avanzar porque Cristo es mi fortaleza. Porque Cristo está conmigo, entonces puede haber muchas adversidades, pero aún en eso, Señor, gracias, me contento, porque sé que Él es el que reina, Él es el que gobierna. Entonces, sea cual sea la situación en la que esté padeciendo, el Señor está conmigo y Él me fortalece, ¿no? Y Él me fortalece. Entonces, ¿por qué me voy a angustiar? ¿Por qué me voy a deprimir? ¿Por qué le voy a dar lugar a mi alma a pensamientos que no son de Dios? Si todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, como iglesia, sabemos que la fe opera en nosotros. Trabajamos en este amor del Señor. El amor de Dios está en nuestras vidas. Lo vemos en la obra de Cristo en nosotros. ¿Y esto qué hace? Que avancemos en esta esperanza. Porque siempre digo, ¿no? ¿Cuánto puedo vivir? ¿10 años más? ¿20 años más? ¿30 años más? ¿40 años más? No sé, como ya una exorbitancia, ¿no? ¿Y qué son? Eso comparado a toda una eternidad en la presencia de Dios. Entonces, hermanos, es lo que tenemos ahora es glorioso. Por eso, fíjense esta afirmación: la nueva vida en Cristo es gloriosa. Y no hay nada que se asemeje en grandeza. No hay nada que pueda compararse con lo que tengo en Cristo. Soy más que vencedor. Tengo la vida del Hijo de Dios ahora, la gloria de Dios. Y tengo la dicha de conocer a Cristo, el Creador de los cielos y de la tierra. Y puedo hablar con Él, tengo línea directa con el Señor, ¿no? Entonces, ¿qué puede afectar mi vida? ¿Qué vínculo puede afectar mi vida? ¿Qué relación? ¿Qué situación financiera? ¿Qué situación familiar? ¿Qué situación? No. Sí, en definitiva, ¿no? Lo que a nosotros nos compete es la vida espiritual. Porque somos seres espirituales ahora, porque tenemos a Cristo, ¿no? Entonces, yo le decía a mi hija, ¿no? La que le descubrieron que tenía un tumor y, digamos, hasta donde avanzó el estudio, dicen que es benigno, ¿no? Pero no deja de ser un tumor.
Y yo le dije, mira, hija, y suena duro, suena fuerte. Digo, obviamente yo quiero que hagas todos los estudios, que si te tienen que operar, que te operen, y que seas sano. Que seas sano. Pero si te tuvieras que morir, a mí lo que me interesa es cómo está tu vida espiritual. Porque yo sé que, obviamente, uno como papá va a sufrir si no está, pero sé que te voy a volver a ver. Esa es mi esperanza. Y que vamos a estar juntos por toda la eternidad, adorando al Rey de Reyes, glorificando a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nos puede afectar en este mundo si tenemos al Señor? Por eso, los últimos versículos dicen, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. No son palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Por eso es lo que dice ahí el Evangelio de Juan. No me elegiste vosotros a mí, porque la elección es de Dios. Dios nos escogió, Dios nos llamó, ¿no? Cuando dice en el Evangelio, dice, no, pues el reino de Dios se ha acercado, Dios se acercó a nosotros, no es que nosotros, ay, qué bueno que somos, me acerco a Dios, no, Él se acercó a nosotros. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y he puesto para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Qué dice? ¿Escucharon bien? Y os he puesto, ¿a quién? A nosotros, porque Él nos eligió, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Señor, todo lo que pidiereis al Padre, obviamente, ¿no? Dios va a conceder conforme a su plan y su propósito. Pero Dios lo va a dar. Señor va a hacer milagros. Y esto es lo que creemos, ¿no? Señor, te pedimos un colegio nuevo, un colegio grande, un colegio que se pueda extender. Y Dios está haciendo milagros. Dios está haciendo milagros, hermano. ¿Por qué? Porque se lo estamos pidiendo a Él para bendecir a los niños. No es para, Señor, para que yo me enriquezca, tenga un lugar. No. Entonces, hermano, tengo que pedirle al Señor, porque está acá en la palabra. Y cuando pidamos conforme a esto, Señor, conforme a lo que dice Juan 15:16. Te pido, porque Cristo nos puso para que te pidiéramos. En 2 de Pedro, fíjense que dice, por lo cual, hermanos, tanto más, y acá viene algo muy interesante, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, algo que está firme no es algo que se tambalea, no es algo que está a punto de caer, está firme, ¿no? No es lo mismo esta pared, que la veo que está firme, pero yo creo que si le pego una buena patada la rompo. Ahora, si le pego a esta pared, es diferente, porque esta pared tiene, ahí hay una columna, está mucho más firme, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta palabra? Nos habla de una vocación, ¿no? Una vocación. ¿Y qué es esta vocación? No, en latín la palabra vocación viene de vocare, que significa llamado. Ahora, el llamado es de Dios. Dios nos llamó. Él nos atrajo con lazos de amor a su presencia, ¿no? Y hay una elección. Señor, yo decido vivir bajo tu gracia, vivir en el poder de tu palabra, vivir, porque el alma es frágil, nuestra alma fluctúa, nuestra alma no quiere ni que estemos acá. Nuestra alma quiere distraernos, nuestra alma quiere llevarnos a otro lugar, nuestra alma quiere quedarte en casa calentito, no, quédate.
pero es una elección. No es una elección, ¿no? Entonces, yo podría haber elegido hoy quedarme en casa. Y bueno, le mando un mensaje a los hermanos, ¿sabe qué? Hoy no hay culto, me quedo en casa, porque estoy cansado, porque no sé. Pero no, mi elección es que yo decidí seguir a Cristo, decidí servirle al Señor. Entonces no es lo que yo quiero, no es lo que no pasa por ahí. No. El Señor nos trajo acá, bueno, con un propósito. Entonces, Señor, yo elijo seguirte a ti. No, el otro día hablaba con un compañero del lugar donde yo trabajaba, ¿no? Y digo, wow, ¿no? Lo que podría estar ganando materialmente, porque tenía un buen sueldo y con el paso de estos años ha sido, y miro a un lado y miro al otro, no, pero miro la obra de Dios, miro las vidas de los niños, veo la vida de niños orando, dando gracias al Señor, alabando a Cristo, y eso no se compara a nada. Vidas rendidas a Cristo no se comparan a nada, con lo que el Señor ya es, pero recontrapagado, ¿no? Recontraabundancia de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque hemos decidido, hemos elegido avanzar en el camino del Señor. Entonces, hermanos, cada día tenemos la libre elección, ¿no? Ese libre albedrío que Dios nos dio. Puedo elegir, puedo venir a la iglesia y puedo quedarme en casa, pero decido ir a la iglesia. No puedo hablar del Evangelio, predicar el Evangelio o no predicar, pero decido predicar el Evangelio. Pero puedo orar o no puedo, decido orar, decido alabar a Dios, decido darle gracias. Es una elección que me mantiene firme en el plan y propósito de Dios. ¿Pueden decir amén? Entonces, decimos que la elección es eterna, porque su plan y propósito no tienen límites, abarca lo temporal y la vida eterna. Nada se asemeja a nuestra vida unida al Señor Jesús. Nada. ¿De qué me sirve tener dinero? ¿De qué me sirve tener un montón de cosas si no tengo a Cristo? Y qué mejor, ¿no? Que ahora, ¿quién es mi jefe? El Todopoderoso. Y Él viene con paga y recompensa. Él nos bendice, Él nos llena, Él nos glorifica. Y como decía Pablo, no me contento en lo mucho y en lo poco. En las dos estoy con gozo, me agradezco a Dios. Gracias, Señor. Gracias porque estoy pasando por un momento de escasez. O gracias, Señor, porque estoy pasando un momento de tremenda abundancia. Pero no dependo de eso. Mi vida depende de Cristo. Por eso en Pablo hubo palabra de Dios y les dijo plena certidumbre, les dio certeza de lo que eran en Cristo y la manera de conducirse en la iglesia. Entonces, hablar de fe es hablar del Espíritu Santo. Hablar del amor es hablar del poder. Y hablar de esperanza es hablar de Cristo y los ministerios que tiene el Señor para nosotros. Por eso, la vida cristiana supera todo lo temporal. Todo lo temporal. Lo que ahora vivimos en el poder de Cristo no se compara a nada y en nada de lo que podemos tener aquí en este mundo, en esta tierra. ¿Amén? Entonces, hermanos, la vida cristiana supera todo lo temporal. Lo que tenemos en Cristo, todo lo que el Señor ya nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Y por qué no le damos gracias al Señor por esto? ¿Sí? Bueno, se ponen en pie y vamos a darle gracias a Jesús. Señor, gracias, porque tu palabra es viva y eficaz y nos ministra y nos renueva y nos fortalece y nos sana y nos liberta, Señor, y la sana doctrina nos lleva a más.
Señor, gracias te doy por la obra de la fe, Señor. Padre de la fe, tú eres el autor y consumador de la fe, Señor. Y hay fe en la iglesia de Jesús. Tenemos fe, Señor. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Dios. Creemos, Dios, que tú nos darás un templo, Señor. Creemos que tú nos darás una iglesia grande, Señor, con muchos obreros, propiedades misioneras, Señor, para ganar no solo Chile para Cristo, sino también las naciones. Lo creemos, Señor, que tú añadirás obreros, hombres, mujeres, jóvenes, niños, comprometidos para servir en el reino, Dios. Gracias por este trabajo de amor, Señor. Tu amor obrando en nuestras vidas. El amor, Señor, que todo lo cree, que todo lo soporta, que no es jactancioso, que no busca lo suyo, Señor. Tu amor se manifiesta en cada uno de nosotros porque somos constantes en la esperanza, Dios. Tenemos esperanza, esperanza de vida y vida eterna, Señor, porque te tenemos a ti, Dios, porque hay gloria en nuestras vidas por tenerte a ti, Señor. Padre, por eso te damos gracias por habernos elegido, por habernos llamado, Señor. ¿Cómo no bendecir tu nombre? ¿Cómo no exaltar tu nombre? ¿Cómo no darte la gloria en esta mañana, Señor, si tú estás con nosotros? Y si tú con nosotros, ¿quién, Señor, contra nosotros? Declaramos que la iglesia El Buen Pastor de Puerto Montt es más que vencedora, Señor, más que vencedora, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor. Bendice nuestras vidas, sean muy bendecidos. Y aún los que nos están viendo por internet también sean bendecidos. Reciban la bendición de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.